Buen día, hoy vamos a platicar sobre Project Manager de Cloud Suite Industrial. La agenda para este webinar tenemos aspectos generales, beneficios, operaciones y sistema de información. Dentro de los aspectos generales podemos mencionar que un proyecto es similar a un trabajo, pero difiere en tamaño y ámbito. Los proyectos suelen ser a grandes escalas. En Cloud Suite Industrial, un proyecto consta de un encabezado de proyecto, tareas de proyecto y recursos de proyecto. Puede informar sobre los costos de cada nivel de proyecto individualmente o acumular costos del proyecto de manera general. Acá se muestra el dashboard de Project Manager. Esto tenemos lo que son las configuraciones. Aquí podemos colocar los tipos de proyecto, los códigos de costos de los proyectos. También hay una sección donde vamos a crear los proyectos. Como mencionaba el párrafo anterior, los proyectos tienen a la vez tareas o actividades de los proyectos y recursos de proyectos. Dentro de las actividades tenemos la contabilización de mano de obra, de materiales y algunos hitos de facturación. También tenemos el sistema de información y de análisis, y el módulo de Project Manager cuenta con algunos reportes para poder hacer los análisis a nivel de proyecto, de tarea o de recurso. Las tareas de proyecto son las diferentes actividades que se desarrollan en el proyecto. Los costos del proyecto se podrán obtener como un costo global o por tareas. Por ejemplo, mano de obra, materiales, maquinaria, servicios externos. Estas son, por ejemplo, actividades que se necesitan realizar para poder ejecutar un proyecto. También tenemos los recursos de proyecto, los cuales pueden hacer referencia a inventario, órdenes de compra u órdenes de trabajo. Ejemplo, ítems de materiales. Los recursos también pueden ser trabajadores operativos, trabajadores administrativos, maquinaria pesada, equipos livianos, etc. Como podemos ver, los recursos son todos esos elementos que van a hacer que el proyecto se lleve a cabo. Pueden ser recursos personales, recursos materiales, recursos financieros. Dentro de los beneficios de Project Manager podemos mencionar los siguientes: administrar los proyectos con facilidad y precisión, análisis de costo en varios niveles de detalle especificados en el proyecto, utilizando estructuras de detalle de trabajo. Cuenta con una interfaz completa para fabricación, compras, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventario, nómina y libro mayor. Otro de los beneficios es que los tipos de proyectos definidos por el usuario y códigos de costo. Es decir, el usuario puede hacer su identificación de proyectos, sus tipos de proyectos. También Project Manager cuenta con alertas e indicadores
de la programación o variación de los códigos de costo. A continuación vamos a ver en sí ya lo que son las operaciones dentro del módulo de proyectos. Ingresamos a nuestro Project Manager. Este es el dashboard de Project Manager. Y a continuación vamos a crear, aquí podemos crear los tipos de proyectos. Entre los tipos de proyectos podemos hacer cierta clasificación o tipos de proyectos. Aquí podemos mencionar que podemos crear proyectos que nos brindan confiabilidad y medición. Podemos crear proyectos de medio ambiente, proyectos de reducción de costo, proyectos de seguridad, proyectos que tengan que ver con los requerimientos legales y cualquier otra necesidad que la empresa requiera. También podemos ver los parámetros de proyectos. Para este ejercicio vamos a crear un proyecto de inversión. Para eso vamos a crear un prefijo dentro de los proyectos y les vamos a colocar INB de inversión. Esto es para que el correlativo de nuestros proyectos inicien con este prefijo y nosotros podamos identificar qué tipo de proyecto es el que estamos trabajando. Procedemos ahora en el formulario Projects. Aquí vamos a crear nuestro proyecto. Seguidamente vamos a crear las tareas. Cabe mencionar que todo proyecto debe contener por lo menos una tarea. Como les dije anteriormente, estas serían las actividades que tendrá el proyecto. Creamos un nuevo proyecto. Aquí es donde vamos a crear el encabezado del proyecto. Primero le colocamos un nombre a nuestro proyecto y vamos a colocar un proyecto de reducción de costos. Vamos a crear un proyecto de reducción de costos. Este es el que vamos a tomar como ejemplo en el ejercicio. El estatus lo vamos a dejar ya el proyecto activo. Aquí podemos dejar dentro del estatus, lo podemos dejar inactivo, solamente lo podemos dejar creado. Ya cuando vayamos a ejecutar el proyecto, podemos cambiarlo ya a activo para que ya podamos ir a generar cargos a este proyecto. Dentro de los tipos, que era lo que habíamos visto anteriormente, aquí tenemos el tipo de proyecto que vamos a crear. Como este es nuestro proyecto de reducción de costos, vamos a utilizar el tipo T04. También tenemos unos product code. Estos product code lo podemos crear para poder separar como el dueño más o menos
del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto es un proyecto de recursos humanos, aquí hemos creado un product code de proyectos de recursos humanos. También hay un product code de proyectos de finanzas. Podemos crear también un proyecto de finanzas, un proyecto industrial, un proyecto de gerencia general. Esto es para identificar al dueño del proyecto. Vamos a tomar como ejemplo un proyecto industrial de reducción de costos. Acá tenemos la fecha del proyecto y podemos colocar también la fecha en que vamos a iniciar el proyecto. Vamos a colocarlo con fecha 15 de mayo. Y la fecha de finalización, vamos a colocar que el proyecto lo vamos a finalizar el 30 de junio. Como mínimo debemos completar los campos obligatorios. Hay otros campos obligatorios que es la fecha de inicio de las obras en proceso. Vamos a colocar también 15 de mayo. Y también el proyecto nos pide un campo de impuestos. Como este es un proyecto de inversión, no está afecto a impuestos y vamos a colocarle entonces exento de impuestos. Estos son los campos obligatorios y aquí procedemos a grabar nuestro proyecto. Con esto ya tenemos un proyecto. Acá vemos el prefijo, proyecto de inversión, y tenemos nuestro proyecto número 1. Procedemos a crear la tarea o la primera actividad de nuestro proyecto. Aquí tenemos ya nuestra primera tarea. Nos lo está identificando con el código número 10. Y aquí podemos nosotros crear las diversas actividades que van a ser posible ejecutar el proyecto. Dentro de esto podemos tener, por ejemplo, podemos tener una tarea de implementación, luego una tarea de pruebas o de ejecución. Podemos tener tareas de si en el proyecto vamos a tener mano de obra, en el proyecto vamos a tener materiales, en el proyecto vamos a utilizar maquinarias o asesorías, consultorías. Podemos crear acá nuestras tareas. Para este ejercicio vamos a crear una tarea para mano de obra. Como podemos ver, aquí ya hay algunos datos que nos lo extrae del encabezado del proyecto. Y solo le agregamos la fecha de inicio de la tarea y la fecha final que sería del proyecto. Aquí ya tenemos los campos obligatorios y vamos a presupuestar a nivel de tarea. Aquí en el porcentaje vamos a crear nuestro código de costo. Como nuestra tarea se llama mano de obra, vamos a colocar como código de costo mano de obra y prestaciones. Esto lo que nos va a permitir es que cuando tengamos gastos o vamos a incurrir en costos de mano de obra, vamos a venir a hacer el cargo a la tarea número 10 del proyecto IMP1. Ahora vamos a generarle el presupuesto. Vamos a presupuestarle 5,000.
Ya tenemos el presupuesto y vamos a grabar. Allá tenemos nuestra primera tarea con un presupuesto de 5,000. Vamos a generar una segunda tarea. Y esta tarea es la 20. Y le vamos a colocar materiales. Entonces, esto es para tener dos tareas dentro de este proyecto. Vamos a tener mano de obra y vamos a tener materiales. Siempre completamos los campos, los datos generales. Vamos a tener inicio el 15 de mayo y finalizamos el 30 de junio. Le vamos a asignar presupuesto a esta tarea. Y ahora vamos a utilizar el código de costo materiales para nuestra tarea materiales. Le vamos a asignar presupuesto a esta tarea. De igual forma vamos a asignarle 5,000. Ahí tenemos ya generadas nuestras dos tareas para nuestro proyecto de inversión número 1. A estas tareas podemos crearles recursos. Por ejemplo, los recursos de materiales, si nosotros ya tenemos el conocimiento de qué tipos de materiales o qué ítems de materiales vamos a utilizar en este proyecto, podemos ingresar acá a recursos y decimos, por ejemplo, si vamos a necesitar combustible, entonces generamos un recurso llamado diésel y presupuestamos cuántos galones vamos a emplear para este proyecto. Y así con cualquier otro ítem de material que vayamos a utilizar, podemos crear los recursos. En esta ocasión no vamos a generar ningún recurso. Sin embargo, cuando ya vamos a hacer un cargo de materiales, ahí nos vamos a poder dar cuenta que aunque no hayamos creado los recursos, podemos crear el recurso desde el formulario donde vamos a hacer el cargo de materiales. Una vez ya creadas las tareas de nuestros proyectos, vamos a proceder a hacerle cargos a nuestro proyecto. Le vamos a hacer un cargo de mano de obra y vamos a hacer un cargo de materiales. Regresamos a nuestro dashboard y ahora entramos a lo que son las actividades. Para hacer los cargos de mano de obra tenemos este formulario de Project Labor Transaction. Vamos a hacerle un cargo por el empleado Aguilar Núñez Julio Francisco. El tipo de pago, aquí podemos indicar si es un tiempo normal, si es un tiempo extraordinario, si fue a doble tiempo. Vamos a dejarlo como tiempo normal. Aquí elegimos el proyecto que vamos a afectar. Y aquí tenemos nuestro proyecto de prueba, proyecto de reducción de costos. Y vamos a cargarlo a la tarea 10, que es de mano de obra. El cost code o código de costo es mano de obra y prestaciones, que es donde tenemos presupuestado en el proyecto. La fecha de transacción lo vamos a colocar como 15 de mayo, que es la fecha que indicamos como inicio del proyecto. El total de horas vamos a colocar que este empleado nos trabajó 10 horas en ese proyecto.
Aquí tenemos, podríamos tener ya para estos trabajadores una tarifa o un precio por hora. Como aquí todavía no lo tenemos, vamos a agregárselo manualmente. Vamos a colocar un precio de 150 por hora. Y ahí ya hemos completado los datos para hacer el cargo de mano de obra, cargado a nuestra inversión. Guardamos. Ahí tenemos ya guardado nuestro registro de mano de obra. Sin embargo, no lo hemos contabilizado al proyecto. Para eso ingresamos al otro formulario para postear ese cargo de mano de obra. Ingresamos al formulario Post Project Labor Transaction. Elegimos nuestro proyecto de prueba, proyecto de reducción de costos. Aquí podemos postear por fecha de transacción, o si necesitamos contabilizar únicamente algunos cargos por empleado, podríamos hacer también aquí un filtro. En este ejercicio solamente tenemos una operación, entonces vamos a generarlo únicamente a nivel de proyecto. Como podemos ver, acá tenemos ya nuestro registro del empleado Julio Francisco Aguilar Núñez para la transacción del 15 de mayo de 2020. Procedemos a contabilizar. Y aquí hemos posteado una transacción de Project Labor. Como podemos ver, nuestro registro ha desaparecido porque ya ha sido cargado nuestro proyecto. Podemos ir a ver al proyecto cómo es que se refleja este cargo en la actividad mano de obra. Entramos al proyecto, nos vamos a la tarea de mano de obra y ahí deberíamos de ver ya reflejado el cargo que hicimos de mano de obra. La tarea mano de obra. Y en el porcentaje de completado vamos a verificar y ya tenemos el costo actual de 1500 por concepto de mano de obra. Producto de las 10 horas que le contabilizamos a un precio de 150, serían 1500. El módulo también nos muestra en la parte inferior un resumen de los costos. Podemos ver que costos actuales tenemos 1500, presupuestado tenemos 5000. El costo por completar o saldo de la inversión es de 3500 y el porcentaje que llevamos de ejecución es del 30%. Es decir, todavía tenemos un 70% de disponibilidad en el proyecto. Si vemos en la tarea 2, que es de materiales, únicamente tenemos el monto presupuestado, todavía no tenemos saldo actual. Ahora vamos a proceder a hacerle un cargo por materiales. Para hacer el cargo de materiales vamos a ingresar al formulario Project Resource Transaction. Elegimos el proyecto donde vamos a cargar. Sería el proyecto de reducción de costos. A la tarea 20. Aquí nos estarían listando la cantidad de tareas que nosotros tengamos para esa inversión.
como solo generamos dos, solamente nos muestran estas dos. Tenemos la tarea de materiales y ahora vamos a cargarle unos tornillos. Aquí tenemos el ítem de tornillos y es lo que les comentaba anteriormente. Aquí nos dice que el ítem de tornillos 0026 no existe para la tarea 20 del proyecto inversión 1. Sin embargo, nos da la opción de poderlo crear nosotros desde acá. Es decir, nosotros no lo creamos allá a nivel de tarea, pero aquí nos da la opción de generarlo, de crearlo. Le decimos que sí y ya tenemos creado el recurso. El código de costo, vamos a hacer el cargo de materiales. Vamos a cargar 100 tornillos. Aquí nos permite colocar un número de documento. Vamos a asignar este número. Una vez los campos estén completos, ya identificamos a qué proyecto vamos a cargar, qué ítem vamos a cargar, la cantidad, el costo de inventario es de 2.05. Y procesamos. Aquí nos dice que ya ha sido procesado el movimiento de 100 tornillos. Ya con el cargo efectuado de materiales, vamos a revisar nuestro proyecto. Revisamos a nivel de tareas. Revisamos la tarea de materiales y el porcentaje de completado. Aquí ya nos aparecen 205 de costo actual, que son los 100 tornillos con valor de 2.05. Y en el resumen de los costos podemos ver que tenemos como saldo actual o monto actual de 205, presupuestado tenemos 5,000. Como saldo de la inversión en este rubro de materiales nos falta todavía 4,795 y solo hemos ejecutado un 4.10%. Este es el análisis que podemos tener a nivel de tarea dentro de un proyecto. Estas son algunas de las operaciones que podemos hacer y como podemos darnos cuenta, podemos hacer un análisis a nivel de tarea y esto nos permite poder tener por separado cada una de las actividades que hacen posible completar un proyecto. Esa es la parte de operaciones y como les comentaba, el módulo de proyectos también cuenta con una parte de reportería y de análisis. Entonces tenemos reportes para ver transacciones de los proyectos. Podemos ver compras dentro de los proyectos. Podemos ver análisis de márgenes de los proyectos y podemos tener variaciones de los proyectos. Vamos a ver este reporte de variaciones.
Vamos a hacer el análisis de nuestro proyecto de reducción de costos. Podemos hacer un análisis únicamente de alguna tarea. En este caso vamos a verlo completo. El reporte para la inversión 1. Y aquí nos da un panorama de las diferentes tareas. La tarea 10 que era de mano de obra, la tarea 20 que es de materiales y un dato general a nivel de proyecto. Presupuestamos 5,000 en cada una de las tareas. Actualmente llevamos ejecutado 1,500 en mano de obra, 205 en materiales, una variación o pendiente de ejecutar de 3,500 y 4,795. A nivel de proyecto, tenemos un presupuesto de 10,000. Hemos ejecutado hasta el momento 1,705 y tenemos un saldo en la inversión de 8,295. Hemos ejecutado hasta el momento 17.05% del proyecto. Entonces, este es el tipo de análisis, el tipo de reporte que el módulo de proyectos nos proporciona. Eso es lo que les quería mostrar del módulo de Project Manager.